aquellos que no había saludado. Vamos entonces a continuar con la serie que iniciamos el miércoles anterior, llamada Los medios de gracia. Algunos en el campo teológico lo llaman medios de gracia ordinarios, pero la palabra ordinario a veces trae confusión en la mente común, pues es un término que utilizamos no de manera positiva, sino en un sentido negativo. Entonces, estos medios de gracia, como lo empezamos a ver el miércoles anterior, son instrumentos que Dios ha establecido, que Dios ha designado para que el Espíritu Santo salve y santifique cuando estos son usados. Es decir, son los instrumentos que el pueblo de Dios utiliza, y al usarlos el Espíritu Santo manifiesta, opera en ellos para salvación del que no ha creído y para santificación del que ha creído. Los medios de gracia entonces son necesarios para que el que no ha creído se salve, pero son indispensables para que el que ha creído crezca y madure en su fe. Dios no solo salva a sus ovejas, sino que sigue alimentándolas, edificándolas, llevándolas a que maduren mediante los medios de gracia. Una oveja del Señor debe mirar del momento de su salvación a su presente y ver un continuo crecimiento, claramente acompañado de tropiezos, de momento de pecado, de angustia, de aflicción, pero debe haber un antes y un después. Los medios de gracia entonces nos ayudan a crecer, a caminar firmes, a no ser más bebés espirituales, sino a ser fortalecidos, a poder afrontar la prueba cuando ésta se presente, a poder obtener una lucha contra el pecado que termine en victoria para nosotros y no para Él. Todo creyente, sin excepción, está sumergido en un peregrinaje que trae momentos de desánimo. Hay momentos en que nuestra fe se debilita. Y aún podemos preguntarnos cómo no claudicar, cómo no darnos por vencidos en un mundo tan hostil y en un peregrinaje que a veces es tan difícil. La respuesta es usando los medios de gracia que Dios ha provisto para que sus ovejas puedan resistir y permanecer firmes en este peregrinaje. ¿Cuáles son esos medios de gracia que empezamos a estudiar entonces el miércoles? Hablamos de que uno de ellos es la predicación de la palabra, las ordenanzas o sacramentos, que son dos, el bautismo y la cena del Señor. Pero también, tomando las palabras de Gruden, podemos anexar a estos medios de gracia la adoración, es decir, una vida sujeta a la palabra, la disciplina eclesiástica, la ofrenda, la comunión, la evangelización y una vida de servicio. Estos medios tienen un efecto: fortalecen al creyente, maduran al creyente y son un regalo dado por Dios, pues Él es quien inicia la fe. La fe no la producimos nosotros, Él la da. Alguien cree en Dios porque Dios le da la fe necesaria para creerla, pero no solo nos da la fe, Él la sigue alimentando y fortaleciendo. ¿Cómo? A través de los medios de gracia. ¿Qué es un medio de gracia? Un instrumento designado por Dios para salvación y santificación. Eso es un medio de gracia. Hoy vamos a ver, creo en lo personal, y me uno a estos eruditos que hemos mencionado, que el medio de gracia que veremos en esta noche es el más importante de todos, y es la predicación de la palabra. ¿Cómo podríamos afirmar o sustentar esta premisa o esta afirmación de que la predicación de la Escritura es central a la vida de un creyente? Pues la razón principal es una:
su designación. Dios determinó, escuche bien esto, estableció que solo a través de la predicación de la palabra los hombres pueden conocerle verdaderamente y ser santificados. ¿Escuchó bien esto? La predicación de la palabra fue designada por Dios como el instrumento necesario e irreemplazable para la salvación de un hombre muerto, pero para la santificación de aquel que ha creído. Y podemos explicar esto a través de la Escritura. Se me acompaña a Lucas, capítulo 16, desde el versículo 27. Lucas 16, versículo 27. Cuando llegue, por favor, me hace señas. Lucas 16, 27. Dice así: entonces le dijo: te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que le testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Permítame ilustrarle el contexto de esta situación. Esta situación hace parte de la parábola de Lázaro y el hombre rico. El rico ha sido enviado a un lugar de tormento llamado infierno. Y Lázaro ha sido llevado al seno de Abraham, que es sinónimo de cielo. Cuando usted encuentra en la Escritura, seno de Abraham es un sinónimo de cielo. Lázaro entonces es llevado al cielo. Y mientras el hombre rico está en este lugar de tormento, está en el infierno, mire lo que le dice Abraham: por favor, envíame a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les pueda testificar, a fin de que ellos no vengan al infierno. Y Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre de los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de los muertos. Este texto es maravilloso. Este texto es tan rico en su contenido que históricamente ha sido utilizado para sustentar la suficiencia y la eficacia de la Escritura. ¿Y de dónde podemos afirmar entonces que la Escritura ha sido designado como el único medio para que un muerto crea para salvación y un creyente sea santificado? Cuando hablo de santificación no digo que es el único, es el más importante. Pues vamos a ver en el desarrollo que los otros son necesarios. ¿Qué está mostrándonos esta situación? El hombre rico está diciendo: Señor, déjame ir para que ellos no vengan al infierno. ¿Pero qué dice este pasaje? No, ellos ya tienen a Moisés, a los profetas, es decir, ellos ya tienen ¿qué? La Escritura. ¿Y qué deben hacer con la Escritura? Deben oírla. Para que no vengan al lugar de tormento es necesario que oigan la Escritura, que oigan lo que Moisés enseñó, que oigan lo que los profetas enseñaron. Pues el que oiga y crea no vendrá al lugar de tormento. Pero el hombre rico dijo: Señor, perdóname, pero tengo una mejor idea. Yo creo que hay un medio más eficaz que la predicación de la palabra. Yo creo que hay una mejor forma para que un pecador crea. Pues si tú me envías, cuando ellos vean un muerto resucitar, creerán y se arrepentirán. Pero Abraham le dice:
aunque un muerto resucite, no creerán. ¿Por qué? Porque los muertos espirituales solo serán traídos a vida por la predicación de la palabra. Y nota que esto nos pone en una situación muy similar a la que nos encontramos en nuestro tiempo. Pero es que, pastor, ¿no nota que llevamos muchos años solo predicando la palabra en la iglesia? ¿No será que podemos hacer algo más para poder tener unidad y atraer más personas del mundo? ¿No será que es momento de que pongamos una alabanza más movida, luces, algo más atractivo? ¿No será momento de que utilicemos programas y actividades para atraer a la gente? ¿No es momento de una alabanza más interesante que mueva las fibras de los hombres y crean y se arrepientan? ¿Qué diría Abraham a esta oferta? No. La escritura tienen y solo al oírla serán salvos. Hermanos, fuera de la palabra, de la predicación de la palabra, de la predicación del evangelio contenido en la palabra, no puede haber una conversión, no puede haber salvación. No hay medios, no hay programas. La iglesia ha sido puesta no para entretener a los hombres con cosas llamativas, ha sido puesta para predicar fielmente la palabra. Entonces muchos dicen, pero ¿qué tal si hacemos una jornada de milagros? Aunque un muerto se levante, las personas no van a creer, a menos que escuchen la predicación fiel de la Escritura. Hermanos, escuchen esto. Si la palabra de Dios predicada no es capaz de convencer a alguien, nada más lo puede hacer. ¿Escuchó bien esto? Si la palabra de Dios expuesta fielmente no convence a alguien, nada más puede hacerlo. Ni que los muertos resuciten, ni que empiece a llover para arriba. Solo la palabra. Por eso la palabra no solo es suficiente, sino necesaria. Y por eso no habrá una verdadera salvación si no hay una predicación fiel de la Escritura. Y ve esto en el escenario en que nos empieza a poner, porque esto nos muestra cómo muchas veces llevamos muchos años en entornos religiosos sin creer y sin ser salvos, haciendo muchas cosas, haciendo muchos programas, pero sin predicación fiel de la Escritura. Mire lo que dice Romanos 10, versículo 14 al 17, para ver la belleza de este medio de gracia. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Romanos 10, 14. ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al evangelio. Pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. La fe viene por oír ¿qué? La predicación de la palabra, la exposición fiel de la Escritura. ¿Vio los detalles que da Pablo? ¿Quién podrá invocar a Jesús? Solo aquel que crea en Él. Pero para que alguien crea en Él, necesita oír. Pero necesita oír ¿qué? La predicación. Por eso necesitan personas que prediquen fielmente la palabra, para que oigan la predicación, para que crean e invoquen a Cristo. Esto entonces derriba esa afirmación romántica moderna: es que el testimonio basta, que nuestras obras hablen tan duro aun cuando no musitamos palabra alguna.
Eso suena bastante romántico. Mis hermanos, el testimonio nunca es suficiente para que alguien se salve y crea. Nuestro testimonio debe estar acompañada de una predicación fiel de la verdad. Pero una predicación fiel de la verdad que no esté acompañada de un testimonio no va a ser una predicación creíble. El testimonio sin predicación no salva, pero la predicación fiel sin testimonio no será escuchada. Deben estar presentes. Así que lo que vemos en este pasaje es que el ministerio de la palabra es un medio para conversión. Es que yo soy un buen hijo, yo soy un buen hermano, soy un buen esposo. Lo único que me falta es predicarle el evangelio a mi esposa y a mis hijos. Pero yo le doy un buen testimonio. Estás descuidando el medio provisto por Dios más importante, la exposición, la predicación de su palabra. ¿Cómo fuimos entonces salvados? El Espíritu obra en nuestro corazón, predica internamente a nuestra alma la veracidad del Evangelio, mientras un predicador está exponiendo las verdades de Dios. Eso es lo que sucede en la predicación. Cuando Dios tiene a bien obrar poderosamente, usando los vasos frágiles que ha escogido para predicar, mientras se predica fielmente a Cristo, el Espíritu Santo toma esa predicación y la aplica en el corazón del oyente. Pablo entonces en Romanos muestra el camino por el cual concede el Señor la fe. A través de un retiro, a través de un evento. No, es a través del ministerio de la palabra predicada. Lo primero que necesitamos ver acerca de la Biblia y de la Biblia predicada es que Dios hace algo siempre que ésta es predicada fielmente. Entonces podemos decir que es un medio de gracia designado por Dios para que el que no cree sea salvo. Pero también es un medio de gracia para santificación. Mire lo que dice 2 de Timoteo 3:16, 17. 2 de Timoteo 3:16, 17. Oh Señor, deseo crecer, deseo madurar, anhelo no seguir siendo un niño, un bebé espiritual, sino ser un hombre espiritual. Deseo no seguir perdiendo mis batallas contra el pecado. ¿Qué debo hacer? Aferrarme al medio de gracia que Dios ha provisto. Toda la Escritura es inspirada por Dios y esta es útil para enseñarnos, es útil para redarguirnos, es útil para corregirnos, para instruirnos en toda justicia, a fin de que todo hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Oh, mis hermanos, la palabra de Dios expuesta fielmente es el mejor instrumento para que crezcamos y maduremos, para la salvación del que no ha creído, pero para santificación del que cree. Mire lo que dice Hechos 20, versículo 32. Hechos 20, versículo 32. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. ¿Qué poder le ha dado Dios a la palabra? Edificar a su pueblo. Hermano, no podrá ser edificado de manera eficaz, sostenida y contundente por un medio distinto a la predicación fiel de la Escritura.
Pues cuando la predicación fiel es dada desde el púlpito al pueblo, es Cristo mismo el que habla a su pueblo. Ojo con esto, no es que el pastor se convierta en Cristo, no, es que Cristo habla a su pueblo mediante sus palabras puestas en la Escritura para ser expuestas fielmente a su pueblo. ¿Y cómo podemos concluir esto también? Acompáñeme a Primera de Pedro, versículo 1-23. Capítulo 1, versículo 23. Primera de Pedro 1:23 dice: habéis nacido de nuevo, no de una simiente corruptible, sino de una que es incorruptible, es decir, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. ¿Cómo describe Pedro la palabra de Dios? Viva, permanece, todo pasará, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Mire lo que dice Hebreos 4:12. Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que cualquier espada de dos filos. Estos pasajes entonces muestran y afirman la importancia de la palabra, el poder de la palabra en la vida de un individuo. El mejor alimento que puede recibir una persona no es gozar de la mejor alabanza, del mejor orador, de las mejores instalaciones, sino de una palabra fielmente predicada. O si no, el pueblo morirá de hambre. Pero si la palabra de Dios es predicada fielmente, así se carezca de instalaciones, de grupos musicales, de buenos oradores, Cristo siempre estará hablando y alimentando a su iglesia. Pero permítame aterrizar la premisa de que cuando predicamos fielmente la Escritura, es Cristo hablando a la iglesia. Vamos a Juan 10, versículo 16. Juan 10, versículo 16. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Qué importante afirmación tenemos acá. Cristo anunció que sus ovejas serían traídas y Él designó traerlas mediante su voz. Cuando sus ovejas oyen su voz, vendrán a Él. Pero entonces, ¿cómo las ovejas del Señor pueden oír la voz de Cristo si Cristo ascendió y está sentado a la diestra de Dios Padre? Efesios capítulo 2, versículo 13 al 17. Efesios 2, 13 al 17. Mire las palabras de Pablo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Versículo 17, y este es el clave. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. ¿Cómo? Pablo está hablando a la iglesia de Éfeso
Y les está diciendo que Cristo vino y les anunció paz a vosotros, a ellos que estaban lejos de Dios, para atraerlos a Él. ¿Cuándo vino Jesús literalmente a predicar a los efesios? Jesús no fue en carne a Éfeso después de su muerte. La resurrección y la ascensión ocurrieron mucho antes de que la mayoría de los efesios hubieran escuchado el mensaje de Cristo. Entonces, ¿cuándo Jesús fue a hablarle a estos gentiles? ¿Cuándo escucharon la voz de Cristo? Pues recordamos que la promesa estaba en Juan 10:16, que sus ovejas oirían su voz, pero ¿cómo podrían oírlo si ahora está a la diestra del Padre? Mediante la predicación que Pablo hizo fielmente de las verdades de la Escritura. Jesús habló a su pueblo mediante la predicación fiel de Pablo. Así que Pablo nos está enseñando que cuando el mensaje de Cristo es predicado fielmente, es Cristo mismo quien está hablando a sus ovejas. ¡Qué hermosa es la predicación fiel de la palabra! Porque es a través de ella que Cristo sigue hablando a los que están lejos para que vengan a Él. Y es por ella que sus ovejas siguen siendo santificadas y fortalecidas. Así que a medida que un predicador proclama fielmente la palabra, Cristo habla y el Espíritu Santo aplica esta palabra para conversión y para santificación. Así que cuando Jesús dijo en Juan 10:16, mis ovejas oyen mi voz, no se refería a algún tipo de experiencia mística. No debería llevar a la persona a decir, Jesús, es que necesito escuchar tu voz de manera audible para poder creer en ti. ¿Cuántos aún siguen orando por esto? Oh Jesús, háblame de manera audible. Por favor, lee tu Biblia y entiende que la voz de Cristo es audible cada vez que lees la palabra, cada vez que te expones a una predicación fiel. Lo que quiso decir entonces Jesús es que la palabra que el Espíritu ha dado a través de los profetas y los apóstoles es su revelación definitiva. Y a medida que ésta avanza, que ésta es predicada, convierte, alimenta y nutre a los que escuchan la predicación fiel de la Escritura. Porque Él ha designado la palabra para este fin. Podemos decir entonces una vez más que en la medida que un predicador predique fielmente la Escritura, estudiando la palabra que va a predicar, interpretando adecuadamente la palabra que va a exponer, haciendo una exégesis correcta de la palabra a enseñar, en ese momento Cristo hablará a su pueblo, porque se comunicará fielmente la voluntad que Él plasmó en la Escritura. Esto entonces nos permite confirmar y afirmar la centralidad de la Biblia. ¿Qué quiere decir? La centralidad de la Escritura y la centralidad de la predicación de la palabra. Que aunque hay varios medios de gracia como la oración, como la cena del Señor, como el bautismo y las demás mencionadas, ninguna de ellas podrá producir el efecto que produce la exposición fiel de la Escritura en una vida. Tú puedes orar mucho por una persona para que se salve, pero para que esa persona se salve necesita ser expuesta a una predicación fiel de la palabra. La palabra entonces es preeminente sobre los demás medios de gracia, pues la palabra no depende de los demás medios de gracia para producir efecto. Pero los demás medios de gracia
serían incomprensibles y poco eficientes sin la palabra. Eso significa la centralidad de la Escritura. La palabra no depende de ningún medio de gracia, pero todos los demás medios dependen de ella. No hay nada más importante que la exposición fiel de la Escritura. No hay otro medio que pueda alimentar con mayor eficacia al alma abatida. No hay otro medio más eficaz para que un muerto sea traído a vida. No hay otro medio más eficaz para que haya consuelo, para que haya confrontación con el pecado, para que haya ánimo y nuevas fuerzas en nuestro peregrinaje. Es la preciosa exposición fiel de la palabra. Si esto es así, ¿qué debe ser el centro de la iglesia? ¿La alabanza? ¿La oración? No, la predicación fiel de la Escritura. Para antaño, para los hermanos de antaño, lo más importante era la palabra de Dios. Para la nueva generación de creyentes, es lo menos importante en sus reuniones. 30 minutos de anuncios, 40 minutos de alabanza, 30 minutos de testimonio y 5 minutos de predicación. ¿No es eso lo que sucede en este tiempo? Por eso para muchos es tan difícil cuando son expuestos solo a la palabra y solo predican la Biblia. Sí, porque no hay nada más importante, ni nada más hermoso, ni nada más bello. Pero ¿qué programas tienen para los niños? La predicación fiel de la Escritura para que crean y sean salvos. ¿Y qué programa hay para los esposos? La predicación fiel de la Escritura para que ella convenza y una a cada hogar. Pues estos programas no producen salvación. ¿O cuántos con tristeza han tenido que ver cómo todos sus hijos toda la vida estuvieron en iglesia infantil y nunca conocieron a Cristo? ¿Cómo estuvieron en uno y en otro programa y hoy están lejos de Él? Porque no es un programa lo que salva, es la preciosa, perfecta, fiel palabra de Dios. No pienses que necesitas algo más fuera de la Escritura. No necesitas algo más que exponerte a la predicación fiel de la palabra. Es a través de ella que va a venir salvación y es a través de ella que esa fe va a ser alimentada, pues la predicación fiel de la Escritura es la voz de Cristo que todas las personas necesitan. Pero a esta designación especial la acompaña una circunstancia especial. ¿Qué quiere decir esto? ¿Podemos acceder a la lectura diaria de la palabra y vernos beneficiados por ella? Sí. ¿Podemos meditar en lo privado, en la Escritura y vernos beneficiados por hacerlo? Sin lugar a duda. Pero el medio de gracia del que estamos hablando acá no es de la lectura privada. Aunque es beneficiosa y útil, estamos hablando es de la predicación de la palabra de manera pública en un contexto congregacional. Aunque la palabra de Dios nos beneficia en lo individual y en lo particular, Dios ha provisto a la palabra de una circunstancia especial. Que cuando ésta es expuesta pública y fielmente, produzca un efecto especial en sus oyentes. Por eso es que Dios ha establecido iglesias locales y por eso ordena al creyente que no deje de congregarse. Cuando dejo de congregarme y dejo de participar de la predicación fiel de la Escritura, estoy privándome de escuchar la voz de Cristo que me alimenta y me fortalece. Si entendiéramos la belleza de este medio de gracia, qué pocas razones serían válidas para faltar un domingo a la iglesia.
si entendiéramos la belleza de esta provisión, cuán diferente sería nuestro anhelo por congregarnos y por estar expuestos a la palabra. Qué gran engaño tienen aquellos que dicen, es que yo no necesito una iglesia, yo leo la Biblia en privado. Sin lugar a duda encontrarás un bien, pero no la provisión especial que Dios ha designado a la predicación pública de la Escritura. Es por eso que aunque encontramos un gran beneficio en nuestra lectura diaria, en nuestra devoción, cada vez que nos reunimos como iglesia, hay una experiencia sobrenatural. Algo que la virtualidad ha querido robar. Por más que tú escuches un sermón en la virtualidad, nunca se asemejará en lo más mínimo a la provisión especial que Dios da para su pueblo cuando se reúne de manera presencial. Porque así lo ha establecido. Lo vemos en Esdras, lo vemos en Nehemías, y se reunía al pueblo. Y Esdras se propuso en su corazón indagar, investigar en la Escritura y asimismo enseñar. ¿Cómo? Presencialmente. ¿Por qué el Señor estableció ancianos en las iglesias? Hombres maestros para enseñar fielmente la Escritura, porque es mediante ese ejercicio que Cristo seguiría hablando a su pueblo. Por eso es que cuando la Escritura no es expuesta fielmente, no importa cuántos elementos hermosos hayan en el lugar donde estás, no habrán conversiones ni habrá santificación. Porque lo único que salva y santifica es la predicación fiel y pública de su palabra. ¿La palabra privada al estudiarla trae consuelo? Sí. ¿Santifica? Claro. ¿Nos prepara para el cielo? Sin lugar a duda. Pero nunca se asemejará a participar de la exposición pública de la palabra. Y si esto es cierto, entonces, ¿cuál debe ser la disposición de un creyente? ¿Qué cuidado debemos tener con este medio de gracia? ¿Cómo debe la iglesia reaccionar ante este medio? Miren lo que ha pasado con las nuevas generaciones. Las iglesias de antaño y las épocas de oro, lo único que se hacía en las congregaciones y en los hogares era una cosa: exponer fielmente la palabra. Pero a las nuevas generaciones se les ocurrió que eso no era suficiente, que se necesitaban cosas más actuales, más modernas para poder llegar a la gente. Y qué gran diferencia hay entre las nuevas generaciones de creyentes y los creyentes de antaño. Aquellos que solo tenían la palabra trastornaron el mundo. Y aquellos que han crecido donde la palabra no es el centro, el no tener con qué pagar un recibo es suficiente para hacerles dudar de su fe. ¿Qué cambió? La palabra expuesta fielmente se convirtió en algo que es novedoso y extraño encontrar en nuestro tiempo. Porque se cambió la predicación fiel de la palabra por discursos motivacionales y pura oratoria humana que ni convertirá ni santificará a nadie. ¿Qué deber entonces tenemos como iglesia? Velar para que esto no cambie. Porque las nuevas generaciones se levantarán y en algún momento querrán decirnos, pero ustedes deberían actualizarse. ¿Cuándo van a dejar de enseñar solo la palabra? Y podremos decirles nunca. Porque aunque los tiempos cambien, la necesidad del hombre sigue siendo la misma: ser expuesto a la predicación fiel de Cristo. Ese tiene que ser el centro de la iglesia. Una de las razones por que las iglesias de antaño tenían grandes púlpitos era para que todo el que entrara supiera que era lo más importante en aquel lugar: la predicación.
Pero como la predicación ya no importa, ya ni siquiera púlpitos se usan en las iglesias modernas. ¿Qué es el centro ahora? Pero ¿qué es el centro en nuestra vida? ¿Qué tenemos que saber entonces? Dios usa hombres comunes. Y no es por causa de las cualidades del hombre que está a cabo de su perfección. Es porque Cristo ha tenido bien predicar a su pueblo a través de vasos frágiles para que Él se glorifique. Entonces, los creyentes deben prepararse para escuchar a Cristo cada domingo y cada predicación pública. Si el creyente entiende que en la predicación pública es cuando Cristo habla, aunque se deleite en su oración privada, en su lectura privada, anhelará con toda su fuerza congregarse. Porque a pesar de la debilidad del hombre que se pare, si se predica fielmente, podrá decir: hoy Cristo ha hablado. Hoy Cristo ha hablado a pesar de... Si esto es cierto, podríamos estar de acuerdo con las palabras de un gran escritor que dijo: si la palabra predicada es central en la vida de un cristiano, así como un pastor durante toda la semana está preparando el sermón para el domingo, los creyentes deberían estar preparando su corazón toda la semana para escucharlo. Si nosotros entendiéramos la importancia de la Escritura expuesta en la congregación, toda la semana estaríamos diciendo: oh Señor, prepara mi corazón para la prédica del miércoles, prepara mi corazón para la prédica del domingo. Que nada me impida poder congregarme este domingo, que mi corazón sea terreno fértil para que al escuchar tu voz obedezca. Pero estamos en una generación que desconoce de tal forma la importancia de la predicación fiel de la Escritura, que hoy cualquier cosa es una excusa para faltar un domingo. Hoy nos da igual si escucho a Cristo o no lo escucho. Bueno, si no puedo ir a la iglesia, me la veo por internet. Por favor, no permitan que eso caiga en sus mentes. No den cabida a ese engaño. Nunca una predicación virtual se asemeja a una predicación física. Nunca. Son útiles para estudiar, pero nunca podrán santificar o obrar en la misma medida que la exposición pública de la palabra. Entonces, ¿qué debería hacer el creyente si todo lo que hemos dicho en esta noche es cierto? Si es verdad que Cristo salva mediante la predicación pública, si es verdad que nos consuela, si es verdad que nos anima, si es verdad que nos fortalece, si es verdad que mortificamos el pecado gracias a la exposición pública de la palabra, entonces el creyente, antes de escuchar el sermón cada domingo, cada miércoles, será diligente en preparar su corazón. Entenderá que el día sábado tendrá que preparar su corazón para no trasnocharse, para no quedarse hasta largas horas de la noche en cosas triviales, para el domingo no estar cabeceando y distraído por no preparar su corazón. La predicación del domingo en nuestros corazones debe empezar mucho antes. Pues cuando yo paso la noche anterior disipado viendo cosas triviales, difícilmente el domingo podré encontrar bien en la predicación, porque o estaré dormido o estaré distraído. El creyente entonces, antes de llegar al sermón, estará clamando y suplicando para que pueda oír a Cristo claramente y para que el predicador exponga fielmente a Cristo. Pero si te acuestas tarde, si vienes con sueño a la iglesia, si te duermes en la predicación, ¿qué bien encontrarás? Pero esto también significa que no has entendido que al hacerlo estás despreciando a Cristo mientras habla a su pueblo.
¿qué bien encuentras? Si vienes el domingo a la iglesia con afanes, pensando en el paseo y en tu familia que te está esperando al terminar la predicación, en el almuerzo que tienes que preparar, en los afanes de este mundo, mientras tu mente está en otro lugar. Tenemos que entender que la preparación de nuestro corazón incluye atención y que nada nos disipe al estar cada domingo y predicación tras predicación. Habla Cristo. Pero ¿qué haríamos durante la predicación? Escucharíamos con atención. Hermanos, voy a poner cosas prácticas, no con la intención de poner regulaciones humanas. Pero quiero que entienda el principio, no es una regulación. Cuando les digo no deben quedarse hasta tarde, no piensen que estoy poniendo una regla humana, entiendan el principio. No vayan a empezar a decir, ay, es que ahora el pastor entonces nos prohíbe trasnocharnos los sábados. Por favor, no me malinterprete. Lo que le estoy diciendo es que debemos prepararnos muy bien para llegar lúcidos el día domingo, para estar atentos y concentrados, que nada nos prive de su palabra. Pero entonces cuando llego también me voy a asegurar de que no tenga que estar levantándome para ir al baño mientras estoy escuchando la prédica. No voy a estar parándome a escuchar o a atender el celular cuando estoy interesado y sediento por escuchar la palabra de Dios. No estoy diciendo que si ahora surge una necesidad en medio de la predicación no atiendas tu necesidad. No, por favor, entiende el principio. Prepárate para que nada te distraiga, porque mientras vas y vuelves te desconectarás, perderás cosas valiosas. Pero ¿qué haría entonces el creyente al entender esta verdad después de la predicación? Nos preparamos antes de la predicación. Estamos atentos en la predicación. Pero ¿qué haríamos después de la predicación si somos conscientes de que ha hablado Cristo mediante la exposición de su palabra? Tomaría esa palabra predicada y la masticaría una y otra vez. ¿Saben que el gran beneficio de nuestro tiempo se ha convertido en nuestro peor enemigo? Hoy, por gracia de Dios, podemos acceder a predicaciones de muy buenos predicadores todo el tiempo. Pero ¿sabe qué le está pasando a la mayoría de creyentes? Se la pasan escuchando todos los predicadores, lo cual no está malo en sí mismo. Pero empiezan a menospreciar el mensaje que reciben cada domingo. Mira, antes de escuchar a otros predicadores, y no estoy diciendo que no lo hagas, porque te aseguro que hay muchos mejores que el pastor que Dios ha provisto para tu iglesia local, y eso te lo aseguro. Pero antes de hacerlo, a pesar de las debilidades del pastor local de tu iglesia, tú deberías volver a tomar esa palabra, porque es la palabra de Cristo, meditarla, establecer qué práctica le vas a dar, cómo la vas a aplicar a tu vida, cómo se la vas a enseñar a tus hijos. No, pastor, esta semana me escuché 20 predicaciones, wow. Pero ¿qué hiciste con lo que el Señor nos habló el domingo como iglesia? ¿Qué aplicación le estás dando a tu vida? ¿Cómo se lo estás enseñando a tus hijos? ¿Cómo lo estás repasando con tu esposa? Y créanme que el primero confrontado con esta enseñanza soy yo mismo. Debemos tomar la Escritura predicada fielmente y meditarla, porque Dios da una provisión particular para su iglesia local. Y lo que cada domingo nos enseña a nosotros tiene un interés propio para esta iglesia local. Así como la iglesia del pastor Sugel será beneficiada por la provisión especial que Dios da a través de este hombredón para su iglesia local. Cada iglesia local ha recibido de Dios hombres dones para su edificación. No estoy diciendo que no podemos escucharlo. Yo lo hago, lo necesito y me hace bien. Pero necesitamos empezar a tener una mayor estima por la provisión local que el Señor nos da. No es cuántos sermones escuches a la semana,
es cuántos sermones tomas, meditas, masticas y pones en práctica. Es mejor tomar un solo sermón y meditarlo que tomar muchos sermones y no meditar ninguno. Así que podemos concluir entonces la importancia de la exposición fiel de la palabra. Y quiero dejar una nota aclaratoria. ¿Nos hace bien la lectura privada de la Escritura? Sí. ¿Nos hace bien los devocionales privados? Sí. Pero ninguno de ellos proveerá el bien que Dios ha designado a la predicación pública de su palabra, a pesar de la debilidad de los hombres. Si la palabra es expuesta fielmente, si hay una exégesis adecuada, si hay una preparación adecuada, Dios ha prometido salvar a través de esa enseñanza al que no cree y santificar al que ha creído. Que el Señor nos ayude a entender este medio de gracia y a empezar a vivir la predicación fiel de la palabra de una forma distinta y a valorarla. Hermanos, si entendemos esto, ¿cómo cambiaría nuestra percepción acerca de la importancia de congregarnos? Cuando nos vamos de vacaciones, si entendemos esto, lo primero que haríamos antes que averiguar sobre los lugares turísticos es buscar una iglesia donde se enseñe lo más fielmente posible la palabra, porque en mi viaje no quiero privarme de escuchar a Cristo el domingo, porque quiero interactuar con otros hermanos del cuerpo de Cristo. Si yo entendiera esto, que Cristo ha prometido hablar a sus ovejas cada domingo, cada vez que se predica fielmente la palabra, ¿cuánto nos esforzaríamos para oírle? ¿Cuántas cosas dejaríamos de hacer para poder estar expuestos a su palabra cada vez que sea posible? ¿O podrá haber algo más importante que oír a Cristo? Espero que la respuesta sea para ti, no hay algo más importante, ni un partido de fútbol, ni un compromiso extra. Y espero entiendan, no la norma, sino el espíritu de lo que les estoy diciendo. Así pues, podemos terminar entendiendo lo que Pedro dijo en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 2. Acompáñeme a leer este pasaje y con esto terminamos. Primera de Pedro 2:2. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. ¿Se clarifica ahora este pasaje? Desead, anhelad la exposición pública de la Escritura no adulterada, para que por ella crezcáis. Para que ya no seamos más niños y seamos hombres. Pues muchos de nosotros ya deberíamos ser maestros y no estar siendo arrastrados por cualquier viento de doctrina. La conversión, la salvación y la santificación nunca podrán darse separadas de la exposición fiel de la Escritura. Ahora entiendes también por qué uno de los primeros deseos que nace cuando estamos en debilidad, en aflicción o luchando con el pecado es no congregarnos. ¿Nota usted por qué ese gran engaño nos ataca con frecuencia? Y la primera idea torpe que nace en nuestra mente cuando tenemos una dificultad con nuestro cónyuge el sábado, cuando tenemos un problema, cuando tenemos una dificultad, es no congregarnos el día domingo o faltar a la exposición pública de la palabra. ¿Ahora lo entiende? Porque la carne sabe que al privarnos de escuchar a Cristo hablar mediante la predicación fiel de la palabra,
ganará mayor terreno sobre nosotros. No atendamos a ese engaño. Por muy mal que estemos el día sábado, por muy mal que sea nuestra semana, por muy terrible que sean nuestras circunstancias, no se prive de escuchar a Cristo. Habrán circunstancias reales y genuinas por las cuales deba faltar, eso lo entiendo, pero en cuanto dependa de nosotros, escuchemos a Cristo. Oremos. Señor, muchas gracias por este medio de gracia. Ayúdanos a desear tu palabra, esa leche pura no adulterada. Y gracias, Señor, por hacernos entender que no es un programa, que no es una actividad, es la predicación fiel de la palabra. Por eso te pedimos, para que en esta iglesia local nunca falten hombres dones que expongan fielmente tu palabra. Levanta hombres que amen tu palabra y la enseñen fielmente. Guarda esta iglesia de que en algún momento cambie la palabra por cosas secundarias. Guárdanos de tan terrible mal. Ayúdanos a tener en alta estima la exposición de la Escritura. Y permítenos ver como iglesia que mediante ella muchos crean para salvación y aquellos que han sido salvados sean alimentados y fortalecidos. Hoy te oramos por esas ovejas que están debilitadas por ausencia de alimento, que al oír tu palabra, Señor, renueven sus fuerzas y su amor por ti, su amor por servirte, vuelva a ser avivado y vuelva a ser encendido. Que aquellas ovejas, Señor, que están debilitadas por la ausencia de tu palabra, puedan ser avivadas por la predicación fiel de la Escritura. Que los que no han creído hoy puedan ir a casa entendiendo la necesidad que tienen de escucharte, y que los que hemos creído regresemos a casa dando gracias por cada mensaje que es dado en esta iglesia local para bien de tus ovejas. En Cristo Jesús. Amén y amén.